Desde la ventana. En Radio Universidad Austral de Chile. Me miras, de cerca me miras. Es momento de asomarnos a la ciudad contemporánea. Desde la ventana. Me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Con ustedes, los académicos del Instituto de Arquitectura y Urbanismo. Yo te siento temblar contra mí, como una luna en el agua. Hola, ¿cómo están? Acá estamos de vuelta en Desde la Ventana, el programa radial del Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Artes. Otro jueves más, otra invitado. El programa del jueves pasado fue más cortito porque teníamos una invitada que estaba súper apurada. Hoy día nos vamos a poder explayar un poco más porque tenemos a un invitado que, además de ser un colega arquitecto y que viene con grandes noticias, es mi colega de trabajo. Cristóbal Rifo, trabajamos haciendo taller juntos. ¿Cómo estás, Cristóbal? Bien, Carolina, muchas gracias por la invitación. Bienvenido, gracias por venir. Cristóbal, para los que no saben, es arquitecto, es máster en arquitectura de la Universidad de Bartlett, estudió en la Universidad Austral, de hecho. Ahora último, bueno, es como ha ganado varios concursos, entre ellos sacó un tercer lugar en el de la biblioteca. Sí, de Los Ríos. La Biblioteca de Los Ríos, un proyecto súper bonito que estuvo expuesto en Santiago. Junto con Felipe Westermayer. Con Felipe Westermayer, trabajando juntos. También otro colega que hace taller 1, sí, taller 1 muy bueno. Y ahora, ahora no, pero hace el proyecto que vamos a hablar en el fondo, porque se ganó un concurso que es un concurso súper importante para los arquitectos jóvenes, que son el concurso JAF, Constructo, que se trata de una competencia abierta en la que se manda a hacer un diseño para hacer un pabellón. ¿Y qué es lo que es un pabellón? Una buena pregunta, porque en el fondo la arquitectura siempre está peleándose como entre dos áreas, ¿no? Entre ser algo como una obra de arte y ser un elemento práctico que funcional, ¿no? Uh-huh. Y las buenas obras de arquitectura saben negociar esos dos extremos. Y los pabellones, para la cultura de los arquitectos y las arquitectas, para que ustedes sepan, es como una especie de experimento en el cual el uso específico es muy poco demandante. Entonces, no es como un hospital que tiene muchas reglas o un baño que también tiene muchas reglas, ¿cierto? Sino que es una obra de arquitectura que generalmente sirve para un lugar de encuentro o una cafetería o algo como más suelto, sin tantas necesidades prácticas para poner a prueba ideas más abstractas y arquitectónicas, ¿ya? Entonces, en general, para los que no saben, los concursos de pabellones o las muestras de pabellones se tratan un poco de eso, de ser como más experimentales, más osados, más artísticos, más exploratorios, ¿ya? Y hay varios de estos concursos. Está el Serpentine Pavilion en Londres. Está que es para arquitectos jóvenes. O sea, yo ya cagué porque ya no... se me salió. Porque ya no tengo cómo, ¿cierto? Pero en el fondo existen varias de estas instancias que son maneras de que los arquitectos muestren en qué están pensando, ¿ya? Y acá el colega se ganó el concurso, ¿cierto? El año pasado. El año pasado. Y ahora lo estamos entrevistando porque lo fue a construir. Hola, Cristóbal, de nuevo. Cuéntanos un poco el contexto del concurso, de qué se trata, porque la gente no tiene por qué tener idea en el fondo de cuál fue el desafío en el fondo. Sí, mira, este es un programa de arquitectura que surgió hace 15 años atrás en Chile. Ya se venía haciendo antes fue en el fondo originado en el MoMA, en Nueva York. Y hay una oficina chilena que se llama Constructo, que en el fondo es una plataforma cultural. Y ellos trajeron este programa a Chile. Y lo hicieron con ellos alrededor de 10, 11 años. Y hasta hace un par de años atrás se independizaron del MoMA. No entiendo los detalles que hay detrás de eso, pero empezaron a hacer este Festival de Arquitectura Joven. En el fondo pasó a llamarse JAF. Antes era el Young Architects Program, sí, y ahora es el Young Architects Festival. Y lo realizan creo que esta es la 4ª versión, y lo están haciendo en Antofagasta para luego irse al Parque Araucano en Las Condes. Entonces,
tiene un componente ahí de itinerancia que es novedoso. Que es un desafío también. Y es un desafío, se me va a tocar ir a buscarlo en el fondo y traerlo para a Santiago, y después quién sabe dónde. Y es un programa de arquitectura que en el fondo, como tú bien dices, busca que los arquitectos jóvenes de alguna manera participen en las discusiones en torno al espacio público, en torno a la estructura, en este caso a la madera específicamente. Hay una alianza ahí estratégica con Arauco, que tiene Constructo. Entonces, dentro de las restricciones o dentro de las libertades que tenía el pabellón, una de las restricciones era trabajar con madera. Y en este caso, madera mecanizada, ¿cierto? Con control numérico. Y a partir de ahí generar un espacio público que tenía que ser modular, ¿cierto? Por las características del transporte que debía que tener desde Santiago a Antofagasta, porque construir en Antofagasta es muy caro. Entonces había que hacer todo en Santiago para luego enviarlo a Antofagasta. Y también porque hay un tema que tienes que probar si es que funciona. Porque una cosa es que cuando uno diseña y después tenemos que empezar a ejecutar, a construir esto, hay que hacer algunas pruebas, y en realidad esas pruebas no te podías ir 6 meses a hacer las pruebas allá, digamos. Exacto. Sí, de hecho hicimos un prototipo en mi casa con estudiantes de la Universidad Austral. Hicimos el prototipo y fue clave, creo yo, para entender el proceso del montaje. O sea, para empezar, la altura de las escaleras que necesitábamos para llegar arriba, porque teníamos que fijar una parte de la estructura sobre los 4 metros y tanto. Entonces, saber qué significa eso en términos de montaje, de logística, era muy importante probarlo antes, ¿cierto? No llegar al lugar y decir, pucha, quedé corto con la escalera, no me da la altura para llegar a poner el perno, digamos. Claro. Todos esos detalles creo que los logramos resolver antes, la mayor cantidad de detalles. Llegando allá nos encontramos con problemas, pero lo fuimos resolviendo ya en el lugar. Ya, pero a ver, démosle algunas nociones como generales a los que nos están escuchando ya. Entonces, Cristóbal participa, al igual que otros 1000 arquitectos jóvenes, se gana esta propuesta con tus socios, que son, ¿cuáles son tus socios? Ken Q y Sebastián Simonetti. Ya, ellos, ustedes presentan una idea, que la presentan a través de dibujos y de renders, ¿cierto? Y que tenían un video, que también hiciste una charla que se lo mostraste a los estudiantes, estaban todos súper entusiasmados. Y después diseñas este prototipo acá y lo llevas hacia el norte, ¿a qué parte? ¿Dónde se instala esto físicamente? Esto se instala en un parque donde existen unas ruinas que son el monumento nacional más grande de Chile, son las ruinas de Huanchaca. Y estas ruinas pertenecen a una antigua fundición de plata finales del siglo XIX. Ya. Y es el monumento más grande de Chile, tiene un aspecto como medio precolombino, uno piensa que es mucho más antiguo, pero en realidad tiene unos 200 años aproximadamente. ¿Y cómo es el paisaje? Vamos a ver, probablemente vamos a estar poniendo unas imágenes en la medida que avanza el programa. En las imágenes sí, vamos a ver, en el fondo es desierto, básicamente. Y es un contexto plano, bien árido, bien plano, muy ventoso, o sea, para mi sorpresa, pero bueno, está ubicado en la costa, ¿cierto? Entonces, y las ruinas tiene frente una explanada muy grande, que es donde se ubica el pabellón finalmente. Y esta explanada está prácticamente expuesta al océano. Entonces la cantidad de viento era muy importante y fue una sorpresa, por un lado, yo diría que positiva, pero también negativa. Positiva porque nos encontramos con que el viento producía un efecto sobre el pabellón, sobre principalmente la envolvente, que son unas cintas que están tensadas de arriba abajo, y el viento provocaba una vibración en esta cinta. Como que te marea un poquito. Claro, entonces esa vibración produce un efecto como que la envolvente se difumina un poquito. Y tenía que ver igual con la idea del pabellón, que es este cuerpo un poco difuso, ¿cierto? Que tiene que ver con esta idea de las sombras, de los fantasmas del desierto, de lo frágil. Entonces esta idea de que el viento provocara ese efecto reforzaba esta idea de un cuerpo vibrante, difuso, que tú no sabes bien. Yo me acuerdo que te lo comenté en la charla, ¿sabes? Sí. Cuando tú empezaste a hablar de estos fantasmas que existían, también me atrajo
esta imagen como en el desierto cuando hay un poquito de humedad y el calor como que genera esta como pantalla que como que disuelve el fondo y como que todo un poquito, no sé si la gente se lo está imaginando, cuando el pavimento está muy caliente y se ve así como una nube media borrosa arriba del pavimento, ¿cierto? Entonces tenemos esta gran explanada, color café, ladrillo sí, blanco. medio rojizo. ¿Sí? Sí. Y después tenemos un cielo muy azul. Estas ruinas que son como el zócalo de una pirámide, así como egipcia casi, ¿cierto? Así gigante, enorme. Y entre medio está este pabellón que para los que pueden ver las imágenes se podrán haber dado cuenta que es negro con rojo, para los que nos escuchan. Y es circular, arma una estructura que es abierta, no es cerrada, y en el contorno tiene muchas tiritas, así como hilos verticales, que son los que se mueven, y lo que nos está contando el Cristóbal, que hace que como que todo sea como medio, como que tirita, y uno no sabe si es que es algo como un espejismo del desierto, porque es tan distinto, ¿cierto? Que es como un espejismo, como que casi hubiese aterrizado una nave espacial, ¿no? O si está efectivamente ahí. Tú hablaste de la sombra en la descripción. Sí. Bueno, el pabellón tiene ese nombre. Se llama Habitar la Sombra. Esa foto está buena. Sí. Muy buena. Sí, bueno, ahí se nota un poco la idea de como ese espesor que tiene en el perímetro, que ya voy a explicar, que tiene que ver con esta idea de la sombra. Y surge primero cuando comenzamos a explorar las ideas detrás del proyecto. Aparece el desierto, ¿cierto? Como esta imagen como tan potente, y empezamos a pensar qué hay detrás del desierto. Y ahí empiezan a surgir ideas, y yo por suerte trabajo generalmente con gente que yo admiro y respeto mucho profesionalmente y humanamente también, y gente muy culta además. Entonces yo me entrego mucho a la conversación con ellos. Yo por un lado sé que el resultado va a ser bueno, entonces me suelto y me entrego totalmente a la conversación. Y en esas conversaciones aparecen muchos referentes principalmente del mundo artístico, pictórico, literario también. Y aparecen muchas ideas de estas presencias ausentes que hay en el desierto. Entonces, por un lado aparece, por ejemplo, el documental Nostalgia de la Luz, de Patricio Guzmán, donde él nos muestra esta idea de estas personas que buscan los restos de detenidos desaparecidos en el desierto, en el suelo. Claro. Y en paralelo a los astrónomos que buscan cuerpos celestes, ¿cierto?, en el universo. Y ambas son cosas que están pero no están al mismo tiempo. ¿Cierto? Entonces esta idea de algo que está pero no está, esta idea de permanencia pero impermanencia, de algo temporal, que para un pabellón creo que le viene muy bien, ¿cierto? Esta idea de algo que es un poco frágil. De hecho no tiene fundaciones el proyecto, está posado sobre la tierra, va a estar ahí un ratito, y en ese ratito que va a estar, esa condición de fragilidad, nos dimos cuenta que la sombra, que además se relaciona con el desierto también, la necesidad de la sombra, acogía muy bien esta idea de algo frágil y que trata de evocar esta idea de los fantasmas que habitan el desierto. Y la idea principalmente es que esa sombra, darle una cierta corporalidad, ¿cierto? Y en ese sentido la estructura, que en este caso es una estructura de madera, pasa a ser como una suerte de esqueleto de esa sombra, ¿cierto? Entonces todo ese perímetro es una estructura de marcos de madera, y tratamos de que sea el esqueleto de esa sombra que se logra a través de estas cintas que provocan es como un espesor pero medio diluido, ¿cierto? Es como un poquito denso y que alcanza a provocar un cierto misterio en el interior. Ese es un poco la idea de la sombra. Son sí. 3 círculos concéntricos. Entonces tenemos desde afuera, imagínense como es que no es un cilindro porque está un poquito más inclinado hacia arriba, y tiene estas tiritas, y después tú pasas entre medio, hay un pasillo alrededor, ¿no? Que es el que se veía en las otras imágenes, y después existe un gran espacio central, que es el que tiene esta cubierta con estas lamas rojas. ¿Por qué estas lamas rojas? ¿Cómo funciona este techo que no es techo? También cómo dialoga con el tema de la sombra. Sí, bueno, la cubierta surgió en un momento porque en el fondo queríamos lograr esta gran envolvente de sombra. Ya. Y que tenga
una densidad, ¿cierto? Que logre un efecto en el interior. O que logre, por un lado, una disociación con el exterior. Que en el fondo tú entres... Que fuera distinto, que fuera un poco una sorpresa. Claro, en el fondo, ¿cómo logramos un espacio temporal dentro de otro espacio que es tan grande, ¿cierto? Una explanada enorme. ¿Cómo logramos que dentro de esa explanada aparezca un espacio distinto? Y en ese sentido, la idea de densidad, de un perímetro con densidad, tenía que estar presente, por un lado, en el perímetro, pero también en la cubierta. Y por otro lado, la idea de la cubierta era que lográramos alguna relación entre el cielo y el suelo, que nos parecía interesante, principalmente por esta idea del documental de Patricio Guzmán, que caló hondo en el proceso en el desarrollo. Y después podemos ver una imagen de un óculo que está en el centro de la cubierta, que en el fondo hace que el cielo aparezca de manera muy como interesante. Este punto de observación. Claro. En las otras imágenes va apareciendo. Y también la cubierta, todo esto también es resultado de restricciones también económicas, logísticas. Es que eso es lo bonito que tiene la arquitectura, Sí, ¿cierto? sí. Que, o sea, cuando tú empezaste a hablar, yo creo que para los artistas que nos escuchan o los arquitectos que nos escuchan entienden, porque todos partimos un poco así como se empiezan a hacer como nubes. Nos imaginamos casi como que estuvieran volando las ideas en el espacio y empezamos a juntar cosas que nos producen sensaciones, ideas, formas que tienen algo en común y que todavía no logramos dilucidar bien qué es. Y se arma esta especie como en los procesos mentales de la creación, les digo. Y se hacen estas especies como imagínense un tejido enorme de ideas, que de hecho ahora hay herramientas como Miro, por ejemplo, que nos permiten incluso visualizar esos tejidos. Hay herramientas como Collage, que nos han ayudado a darle imagen a esas relaciones. Hay ejercicios literarios, hay un montón de prácticas desde las artes para tratar de facilitar ese proceso de conexiones. Pero esas conexiones son como separadas de lo que finalmente vas a hacer, que es bonito, ¿cierto? Porque tú viste una película, viste un elemento orfebre, viste un tejido de un chaleco, viste y empiezan, y de repente como que se arma una idea, que es como una especie de andamio, de puras mini tensiones, de repente uno hace una combinación de ideas que produce algo nuevo, ¿cierto? Y después eso hay que materializarlo. Sí. Y eso, ahí empieza la parte como más técnica. Y en el caso de la arquitectura es súper técnico, o sea, a pesar de que parte esta nube súper abierta y porosa, llena de conexiones, tienes que terminar siendo, o sea, tienes que ser capaz de decidir dónde se atornilla, digamos, y dónde te vaya a trepar para poder hacer ese tornillo. Y eso lo encuentro muy bonito, porque es como que te agarran de allá de la nube y te hacen así. Sí, tal cual. Bueno, nosotros teníamos una imagen que apareció dentro del proceso y era una obra de un artista británico que se llama Idris Khan. Y él lo que hace es juntar muchas fotografías de esta pareja de fotógrafos europeos, Verne y Ila Becher, y lo que hace es condensarlas todas esas imágenes en una sola imagen. Entonces, con eso él primero cuestiona la idea de autoría, ¿cierto? Como que difumina la idea de autor, porque produce una obra nueva a partir de obras de otros autores. Pero también produce una imagen que es bien difusa, ¿cierto? Al poner una imagen sobre otra, que son imágenes de estos hilos que ellos fotografiaron, ¿cierto? Produce un cuerpo difuso, con límites indefinidos. Y esa imagen, para nosotros, capturaba la esencia de lo que queríamos lograr, que era esta sombra media difusa, vibrante, que pareciera estar como flotando en el espacio, que no sabes bien qué hay detrás de eso. Y nos aferramos a esa imagen. Entonces, todo el proceso posterior de desarrollo tenía que ver con cómo rescatar esa imagen, no perderla. Claro, si no empezás a materializar y llegáis a un lugar común, ¿cierto? Claro. Y decís, chuta, me quedó muy pesado, muy definido. Sí, y ahí no. ¿Dónde está la imagen? Se nota mucho la estructura y volvís atrás. Aquí, esto es, no hay que perderlo. Y sin duda se perdió gran parte de eso porque en el fondo las restricciones son muy, muy fuertes. Pero creo que hartos aspectos de eso sí logramos rescatarlos. Creo que se logra esta idea de lo frágil, lo difuso, la sombra. Creo que está presente. Y también tú tenías en el render original este círculo del que hablábamos en el techo, que imagínense un techo, una cubierta que está hecha como por puros rayitos.
y que es más baja en un punto. Entonces, ahí donde está el círculo que se ve en la imagen, en esa parte, además, esas láminas son más largas, entonces se ve como un poco como un tubo para arriba. ¿Ya? Entonces, en un principio yo me acuerdo porque lo conversamos muchas veces en taller, o sea, antes de taller, y tú decías, nos contabas un poco como cuáles eran los problemas. Eran como ya, originalmente iban a ser tiritas igual que los muros, pero esas tiritas no tenemos cómo sostenerlas, son muchos metros de tirita, porque ustedes dicen, ay, sí, lo vamos a hacer con hilitos, con fierritos, pero son toneladas de fierro, esto cuesta una fortuna, no hay cómo trasladarlo, cómo lo voy a soldar, de quién, no tengo solo una semana para poder armarlo. Entonces empieza a ser como... O sea, el desafío para un buen arquitecto es que en ese proceso hay muchos memes, en realidad, que muestran como la idea del arquitecto, cuando se mete el ingeniero, cuando llega el constructor, cuando se mete el presupuesto y cómo termina la casa, ¿no? Y es como que es como un chiste, digamos. Pero yo creo que la habilidad del arquitecto es que a pesar o sea, no a pesar, sino que aprovechando todos estos desafíos sigue manteniendo la idea original. Y yo creo que lo bonito de esta imagen es que esto está hecho con malla kiwi, ¿no? Sí, Maya Rachel, sí. Maya Rachel roja. Roja, sí. Con unos tensores y tiene un anillo y parece que fuera ya lo más elegante que hay, pero eso son materiales relativamente baratos, ¿no? Sí, bueno, es una Maya Rachel premium. Ya. Bueno, sí, claro. Pero la gracia que tiene pero es no que... es seda. No, claro. Pero la gracia que tiene es que tiene protección UV, que no se va a desteñir en el fondo. Claro. Es un poquito mejor que una Maya Rachel común y corriente. O sea, evidentemente, además que lo estás poniendo en un lugar muy extremo, pero... Pero sí, no deja de ser un material común. Exacto. Que en el fondo yo creo que igual tiene que ver con la repetición del elemento. ¿Cierto? Cuando tú repites un elemento muchas veces, pasa a tomar otra presencia. Es como el valor de las colecciones. Así. Claro, exacto. Sí. Como que cuando están todas las cosas, si usted tiene un platito de cerámica chiquitito, así con los bordes dorados, uno puede decir, está lindo, pero igual, pero si tienes 300 de esos, ya empieza a ser claro, como... entre el orden y la repetición creo que aparece algo súper interesante, sí. Como que se apoyan los unos a los otros. Exacto. Oye, ¿y qué va a suceder dentro de este pabellón? En el fondo, para nosotros, lo que nosotros queremos que ocurra es que la comunidad se apropie de esto. Es como un regalo, en el fondo, a Antofagasta, en ese sentido. ¿Y la gente del museo de ahí lo va a usar? Y la gente, claro, en el fondo va a ser administrado por el museo, porque está en los terrenos del parque museo. Y ellos ya tienen como una serie de ideas que van a hacer ahí. Por lo que me comentaban, quieren hacer tardes musicales. Ah, mira. Quieren hacer actividades con niños, cuentacuentos. Qué lindo. En el fondo, acercar la comunidad al parque y aprovechar este espacio que van a tener ahí hasta marzo del próximo año, para atraer a todo el mundo que quiera ir al parque en estos meses. Y entiendo que también hay charlas, conversatorios que están en el programa que yo no lo tengo específicamente, pero entre esas cosas. Y nosotros quisiéramos que la gente vaya y lo disfrute como un espacio público más de la ciudad, que son necesarios. O sea, en el desierto es importante, y sobre todo espacios con sombra. Sí. Es un tremendo regalo. Sí, y la sombra en el desierto es bien agradable. Yo primera vez que estaba allá, y en distintos otros lugares donde el calor es muy intenso y ni siquiera la sombra te cobija, pero ahí cuando hay un lugar con sombra inmediatamente es más fresco. Qué increíble. Sí, entonces yo creo que va a ser bien útil en ese sentido. ¿Y con quién lo armaste allá? ¿Quién te ayudó? Bueno, me ayutaron... Pasaste por Santiago, porque yo vi una foto de como de unas piezas que estaban siendo producidas en Santiago. Sí. Bueno, toda la logística fue bien compleja, pero partimos todo esto en Santiago. Hicimos ahí un vínculo con la Universidad Federico Santa María. ¿Ya? Con ellos organizamos un workshop para los estudiantes para principalmente pintar las piezas de madera, pintarlas con un impregnante de cerecita. Ahí aprovecho de pasar los agradecimientos. Y fue un workshop de una semana donde pintamos las piezas de madera y armamos un par de marcos de la estructura. La idea era armar un módulo estructural completo, que son 5 marcos más las piezas metálicas. No alcanzamos a hacer eso, pero por lo menos logramos armar algo de la estructura. Y luego de eso
partimos a Antofagasta en un camión, se fue toda la estructura arriba del camión. ¿Tú te fuiste con el camión o te fuiste en bus aparte o en avión? Yo me fui en avión aparte. ¿Y tus ayudantes y me con quién fui, fuiste? antes de irnos, llegaron a Santiago cinco estudiantes de arquitectura de la Universidad Austral, de la ¿Quiénes Escuela de son? Arquitectura. A ver, mandémosle las gracias y saludos. ¿Quiénes fueron los valientes? Los valientes fueron muy, muy valientes. O sea, yo les contara todas las peripecias. Bueno, están Aarón Terraza. Aarón, grande. Gran personaje. Sí. Rodrigo Jot. Muy bien. La Antonia Saldías también. ¿La Antonia? La Antonia, sí. El Pedro Fredes y la Fernanda Rivera. Mira, qué buen grupo. Sí, no, muy, muy buen grupo. Muy amigos ellos además, entonces lo pasaron muy bien. Y no, trabajaron, yo no sé cómo me aguantaron, la verdad. Incluso dos de ellos, que tengo que decirlo porque fue algo muy impresionante para mí, ellos se tenían que ir el día lunes pasado. ¿Ya? Y me dijeron, profe, no, nosotros no nos vamos a ir, nos vamos a quedar hasta el final. Y usted no se preocupe que vamos a comprar un pasaje en bus. Y se quedaron hasta el final, hasta el día viernes. Y trabajaron porque se dieron cuenta que en el fondo no llegaban sin su ayuda. Claro, no sin su ayuda no alcanzamos y se quedaron. Entonces ahí va un agradecimiento especial para ellos también. Y bueno, llegaron ellos 5. Qué buena atmósfera se tiene que haber armado. Sí, muy buena. Sí, pues en realidad para estar dispuesto además que tenían taller, tenían un montón de cosas que hacer. Sí, nos dejaron de lado hartas cosas, sí. Yo creo que francamente ese tipo de experiencias son transformadoras en todo caso. O sea, el ser capaz de ver una idea transformada en algo real, construida y hacerlo tú con tus manos en un lugar así de increíble. O sea, creo que fue una buena decisión por parte de los estudiantes. Bueno, el Aaron participó en el concurso. Sí. O sea, él fue parte del equipo como colaborador. Y yo creo que para él igual fue bien importante pasar por el desarrollo del concurso, después el desarrollo del proyecto y después construirlo con sus manos. Creo que eso fue bien importante. Y literalmente con sus manos, porque esa cubierta que ven ustedes, obra de Aaron Terraza. ¿En serio? Sí. Bien. Pero qué increíble. Sí. O sea, Aaron tiene como que le hubieran instalado una aplicación de 10 años de experiencia en un mes. Claro, sí, como Matrix. Claro. Y bueno, ellos del Austral fueron ellos 5 y después llegaron allá estudiantes de la Federico Santa María. En fondo 4 de los que participaron en el workshop, los que estuvieron más activos participando, la universidad los mandó a Antofagasta. ¿En serio? Claro. Qué bien. Y con ellos ya éramos 10, contándome a mí, y además se sumaron gente de la Católica del Norte. Sí, entre 5 estudiantes, a veces llegaban un poco más, pero los que más estuvieron eran como 5, entonces en total éramos como 15. Así como con el equipo de fútbol de todo el mundo, ¿alcanzaste? Porque a veces uno se queda trabajando hasta el final y nunca saca no, alcanzamos. Cuando terminamos en el cóctel, ahí aprovechamos de sacar unas fotos. Así que entre 15 personas, puros estudiantes. Yo, el único profesional. ¿Y qué tal? ¿Cómo funcionaba la jerarquía en esa obra? La jerarquía, bueno... Tú en la mañana decías, ¡ah! Hay que hacer esto. Claro. No, pero sabes que no fue tan necesario. ¿No? No, como que todo el mundo tenía claro lo que había que hacer. Ahí aparecen los liderazgos, ¿cierto? Como que se va ordenando solo. Creo que el Aaron tenía más conocimiento tal vez del proyecto, entonces podía manejar un poco más. Era como el siguiente a bordo. Claro. Y bueno, y todos, la verdad, como que se entendió rápido la urgencia y lo que había que hacer. Y las tareas se distribuyeron muy rápido. Bueno, eso es algo que discutimos en primer año con los estudiantes cuando están haciendo sus maquetas. En este momento los estudiantes están terminando, están avanzando en la tercera unidad de taller 2, los que tenemos nosotros. Y están diseñando unos proyectos en grupos de A3 que conectan la ciudad con los humedales. ¿Ya? Entonces a veces pasan por detrás de las casas, a veces pasan por las calles que terminan en panderetas, reemplazan eso, hacen muelles, pasarelas, zonas techadas, etcétera. Tienen placitas, salas para hacer música y tienen que diseñar una estructura. ¿Ya? Entonces primera vez, son de primer año, hay que entenderlo. Entonces llegan con unas estructuras que tú decís, es que ni Calatrava, digamos, porque tienen miles de piezas gigantes que no las podrían comprar en ningún lado.
todas las partes son distintas. Entonces yo siempre le digo, imagínate que te tuvieras que ir a Huanchaca a construir esta cuestión y le tenés que mandar las instrucciones por teléfono a alguien. Ujú. ¿Cómo lo haces si todas las piezas son distintas? No se puede. Tenés que diseñar un sistema y tienes que diseñar un sistema que tenga cierta lógica y que se pueda, si no está todo escrito, explicado, el que está allá pueda adivinar qué es lo que toca, cuál es el paso siguiente. Entonces, en el fondo, el rol del arquitecto no es solo diseñar un espacio que venga de esa nube de ideas, que logre bajar esa nube de ideas a una cosa construida, sino que además defina un sistema que funciona como un mensaje, pero en vez de estar escrito, está construido. Y la persona que lo recibe tiene que poder leerlo y entenderlo. Y en el fondo un buen diseño permite que cuando tú descargáis las partes en terreno, todos entiendan lo que les toca hacer y cómo se hace. Independientemente de que hay que preguntar igual, que hay planos, que hay especificaciones técnicas, pero tú ves la pieza y si tienes un poquito de experiencia, sabes más o menos dónde debería ir. Sí, bueno, ahora que me dices eso, me acuerdo que ellos mismos hasta se hicieron un dibujo. ¿En serio? Ellos lo hicieron. Yo no tuve tiempo de explicar tanto, entonces ellos se empezaron a dar cuenta de cuáles eran las piezas, por ejemplo, que conformaban un marco estructural. Y el marco es como un espejo, tiene dos mitades en el fondo. Y cada mitad tiene piezas que son distintas. Son iguales aparentemente, pero como son un espejo, hay una pieza que tiene un corte hacia un lado y la otra tiene el corte hacia el otro lado. Y ellos se fueron dando cuenta de cuáles eran esas piezas, entonces entendieron que tenían que dibujarse un planito de cómo iban esas piezas unidas entre ellas. Y eso es increíble. Y eso es bien impresionante, sí. Como ver cómo el proyecto habla. Como el proyecto habla y cómo los propios estudiantes van armando sus propias metodologías para hacer el proceso más eficiente. Eso me dejó bien conforme, digamos, con la experiencia. Sí, yo creo que esos procesos hay que registrarlos. Yo en la construcción suceden muchas cosas que son muy parecidas a lo que pasaba durante el estallido social en la primera línea. Yo sé que la homologación es rara. Por favor, háganme caso un ratito. En el fondo, en la primera línea, cuando uno veía a estos cabros que estaban tirando piedras, los otros que les daban las piedras, los otros que retiraban a los que se habían... que los carabineros los habían, dañado, los que habían sido afectados por el que se les cayó algo encima, los que dirigían el tránsito, los que estaban así como azuzando a las multitudes, y toda esa gente, tú decías, ¿en qué minutos fueron a un ensayo? Les dijeron cuál era su rol, les dijeron cuál era su uniforme, y nadie les dijo nada. Y como que se organizaba todo en la calle en el momento mismo en el que sucedía. Y tú sabías, tú te leías a ti mismo, que es un ejercicio muy bonito, y uno dice, ya, ¿yo en qué lugar caigo mejor? Ya, yo a lo mejor no tengo el espíritu para estar los más adelante. A lo mejor yo soy la que asusa. A lo mejor yo registro. A lo mejor yo soy el que va recogiendo y ordenando. A lo mejor, ¿quién soy yo? Y es bonito porque en el fondo, en el ejercicio de hacerte, tienes que encontrar en tu posición cuál es tu pieza clave, porque todos son igual de importantes. Y en la construcción pasa igual, porque independiente que tienes un eléctrico, un albañil, un carpintero, un ingeniero, un arquitecto, dentro de las mismas cuadrillas se empiezan a armar dinámicas y que si es que uno tiene la sensibilidad de entender esos talentos, creo que uno podría como sensibilizar muchos otros espacios de discusión. Así como que no sea todo tan como prefabricada la jerarquía, es como lograr leer cuáles son los espacios donde la gente funciona. Y a lo mejor el Senado funcionaría bastante mejor si empezaran a entender ese tipo de dinámicas, ¿no? Como que, claro, no le demos tanto espacio a esa persona que solo quiere escucharse a sí mismo, sino que, mira, hagámosle caso al que está ahí atrás tratando de ordenar. ¿Te fijas? Así como... Claro, que requiere mucha generosidad también. Como... Sí, mucho cariño, lo que dices tú. Sí, se arma una atmósfera especial. Claro. Pero son mecanismos humanos inteligentes, dinámicos, que son los que nos han hecho evolucionar, ¿te fijáis? La otra cuestión es como una simplificación de cómo tiene que organizarse la estructura jerárquicamente. Pero estas cosas como más blandas y dinámicas que empiezan a pasar solas, a mí me interesan esos procesos. Sí, y creo que igual quizás tuvo que ver también con la urgencia, como de entender que aquí lo importante es que lleguemos a cabo esto, estamos todos en esta... Y es corto. Y es corto. Sí, tiene que ver entonces, con eso. claro, no hay tiempo para ponerse a discutir, claro, como que... Tienes un desafío común. Claro, y quiero demostrar que soy capaz
No hay tiempo para eso. Solamente ponerse a disposición del resultado, en el fondo. Exacto. Y no, Sí. y no importa si es que a mí me toca solo tornillar, somos todos Claro. iguales, no hay nadie más importante que los otros. Sí. A mí me ha tocado trabajar, por ejemplo, con Luis Cifuentes y con José Miguel Matamala y un montón de otra gente en estos proyectos de cine que se llaman Chacal contra el Tiempo, Residencia contra el Tiempo. Y funcionaba un poco igual, esta idea de que tenés poco tiempo, tenés un equipo que te lo entregan, tú no lo elegiste, ¿cachai? No están muy claros los roles, se definen ahí mismo, se sabe cuál es el objetivo, tienes recursos súper limitados y sabéis que tenéis que hacerlo y quieres hacerlo. No te importa quién es el que va a salir en el título, porque todos vamos a salir atrás en el último cartón, vamos a salir en la última escena de la película sin roles, una lista en orden alfabético de todos los que participaron. Entonces a lo mejor está en eso, en como plantearse desafíos de trabajo colectivo como cortitos, enfocados, intensos, con descanso, en vez de estar machacando. Sí, no sé. Yo como que creo que necesitamos un tiempo para poder ocupar otras herramientas para poder relacionarnos como en los espacios creativos. Oye, te tengo que dar las gracias, se nos acabó. Hemos estado conversando con Cristóbal Rifo, arquitecto, máster en arquitectura de la Universidad de UCL, Escuela Bartlett. De la UCL, que hace Taller 1, que es parte del equipo de Taller 1 y que acaba de construir su pabellón en el norte, el pabellón JAF de Constructo, que es este pabellón de arquitectos jóvenes que se hace una vez al año un concurso y que es una gran obra, es una especie de plataforma para levantar. Eso es algo que en el fondo uno cuando participa en estos concursos y se los gana, empieza a aparecer como en una plataforma a nivel internacional. Es divertido. Hay ciertos concursos, ciertos espacios que tú sabes que si te los ganas es algo que puede transformar tu carrera. Así que, pucha, te deseo que te vaya súper bien. Gracias. Felicitaciones. Gracias, Carolina, sí, por la invitación, por el espacio. Y también, si me permite, agradecer también por última vez a mi socio en el proyecto, el Ken Q, Sebastián Simonetti, también Alastair Aguilera, que es un constructor que nos asesoró también en el proceso. Bueno, los estudiantes de la Universidad Austral, de la Santa María, de la Católica del Norte, también a Constructo, los organizadores del festival, que en el fondo ellos son los que hacen posible que surja esta plataforma, y las empresas asociadas también, Arauco, Cerecita, que también en el fondo auspiciaron parte importante de la obra. Sí. Bien que se pongan. Sí, sí. Bueno, que espero que sea súper utilizado el pabellón. Estaremos difundiendo toda la información que aparezca en redes sociales. Les deseo a todos los que nos escuchan que tengan una gran semana. Imagínense pabellones medio fantasmagóricos por sus campos y por sus calles, a ver qué podríamos hacer. Y nos escuchamos el próximo jueves. Que estén muy bien. Chao. Muchas gracias por su atención. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca. El próximo jueves nos volvemos a asomar desde la ventana. En Radio Universidad Austral de Chile. Yo te siento temblar contra mí, como una luna en el agua.